Vas a dormir en la calle, viejo parásito, porque no quedó nada para ti. Santiago se reía a carcajadas en la oficina del abogado mientras yo permanecía sentado en silencio, sintiendo como cada palabra era como un puñal en mi pecho. Habían pasado 3 meses desde que me expulsó de casa después de la muerte de mi hija Ofelia. 3 meses durmiendo en un cuarto miserable, sobreviviendo con los pocos dólares que tenía ahorrados, mientras él vivía como rey en lo que antes era nuestro hogar. Miren a este patético anciano, continuó Santiago, dirigiéndose al abogado Valentín con desprecio. Seguramente pensó que iba a recibir algo de la herencia de mi esposa. El abogado Valentín revisaba los papeles con expresión seria, pero Santiago no paraba de burlarse. ¿No es divertido? El gran Ernesto, que se creía tan importante, ahora va a tener que mendigar en las calles. Los otros familiares presentes se reían junto con él. Michelle y Fabiola, las hermanas de Santiago, me miraban como si fuera basura. Siempre supimos que eras una carga, murmuró Michelle entre risas. Efectivamente, dijo Santiago poniéndose de pie y caminando hacia mí con arrogancia, después de esta lectura del testamento, te vas a dar cuenta de que no tienes absolutamente nada. Ni un centavo, ni un techo, ni una familia. Yo permanecía callado, con las manos temblorosas sobre mis rodillas, sintiendo como su odio me envolvía como una serpiente venenosa. Pero en el fondo de mi alma, algo ardía en silencio. Algo que ellos no sabían. Algo que los haría temblar. Recordé cómo había comenzado todo. El día del funeral de Ofelia, cuando Santiago me empujó frente a todos los invitados como si fuera un animal. Fuera de mi casa, había gritado mientras yo aún tenía tierra del cementerio en mis zapatos. Tu hija ya no está aquí para protegerte, anciano inútil, me había susurrado al oído ese día, con una crueldad que jamás imaginé que existiera en alguien a quien había considerado como un hijo. Los invitados al funeral me miraron con lástima cuando recogí mis pertenencias del suelo. Doña Paulina, mi vecina de toda la vida, apartó la vista como si mi desgracia fuera contagiosa. Los amigos de Ofelia murmuraban entre ellos, pero nadie se atrevió a defenderme. Espero que tengas donde dormir esta noche, me había gritado Santiago mientras arrojaba mi maleta a la calle, porque aquí ya no eres bienvenido, parásito. Durante esos 3 meses de infierno, había vivido en una pensión mugrienta del lado malo de la ciudad. Las paredes tenían humedad, las cucarachas corrían libres por el suelo, y el olor a orín impregnaba cada rincón. Pero lo peor no era la miseria física, sino la humillación constante. Santiago se había encargado de contarle a todo el mundo que yo era un mantenido que había vivido a costa de su hija. El viejo Ernesto nunca trabajó un día en su vida, decía a quien quisiera escuchar. Ofelia lo mantenía por lástima. Las mentiras se extendían como fuego. En el supermercado, en la farmacia, en cada lugar donde había sido respetado durante años, ahora me miraban con desprecio. Ahí va el parásito, susurraban a mis espaldas. Pero ahora estábamos aquí, en la oficina del abogado Valentín, para la lectura oficial del testamento de mi querida Ofelia. Santiago había llegado vestido con un traje caro, actuando como si ya fuera el dueño del mundo. Señor Ernesto, se burló Santiago señalándome con el dedo, ¿cómo se siente sabiendo que va a salir de aquí con las manos vacías? Ya encontró un puente donde dormir. Michelle y Fabiola estallaron en risas. Tal vez pueda pedir limosna en la plaza, dijo Fabiola con malicia. Aunque con esa cara de amargado, dudo que alguien le dé ni un centavo. El abogado Valentín carraspeó incómodo, pero no dijo nada para detener las humillaciones. Yo permanecí callado, respirando profundo, recordando las últimas palabras que me había dicho Ofelia antes de morir. Papá, no te preocupes por nada. Todo va a estar bien. Confía en mí. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero ahora, viendo la sonrisa arrogante de Santiago, comenzaba a comprender que mi hija había visto algo que yo no. Entonces el abogado dijo algo que cambiaría todo para siempre. Hay una última parte, dijo el abogado Valentín con voz firme, interrumpiendo las carcajadas de Santiago y sus hermanas. El silencio se apoderó de la oficina como si alguien hubiera succionado todo el aire del lugar. Santiago dejó de reírse de golpe y se volteó hacia el abogado con una expresión de confusión. ¿Qué quiere decir con una última parte?, preguntó Santiago, y por primera vez en meses, noté una pequeña grieta en su arrogancia. Valentín ajustó sus lentes y sacó un sobresellado de su maletín. Su esposa, Ofelia, dejó instrucciones muy específicas sobre esta sección del testamento. Solo debía ser leída después de que ustedes hubieran escuchado todo lo anterior. Michelle y Fabiola intercambiaron miradas nerviosas. El ambiente había cambiado completamente. Ya no se escuchaban risas,
solo el sonido del aire acondicionado y la respiración pesada de Santiago. Pero ya leíste todo, insistió Santiago, acercándose al escritorio del abogado. La casa es mía, las cuentas bancarias son mías, los autos son míos. ¿Qué más puede haber? El abogado rompió el sello del sobre con cuidado ceremonioso. Yo permanecía inmóvil en mi silla, pero por primera vez en 3 meses, sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Según este documento, comenzó Valentín leyendo lentamente, existe una cláusula especial que fue activada por el comportamiento posterior a la muerte de la señora Ofelia. ¿Comportamiento? Santiago se había puesto pálido. ¿De qué está hablando? Su esposa dejó instrucciones de que si usted trataba a su padre con crueldad o lo expulsaba de la casa familiar, toda la herencia quedaría automáticamente anulada. El golpe fue como un rayo. Santiago se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared. Eso es imposible. Ella no podía saber lo que iba a pasar. Michelle se levantó de un salto. Eso no puede ser legal. No pueden quitar una herencia por algo así. Me temo que sí pueden, respondió Valentín con calma. La señora Ofelia contrató investigadores privados durante los últimos meses de su vida. Tenía sospechas muy fundadas sobre las verdaderas intenciones de su esposo. Sacó una carpeta llena de fotografías y documentos. Santiago se acercó con las manos temblorosas y comenzó a revisar el contenido. Su cara pasó del blanco al verde en cuestión de segundos. Estas son fotografías de usted con diferentes mujeres en hoteles, señor Santiago, explicó el abogado. También tenemos registros de las conversaciones que mantuvo con sus hermanas, planeando cómo iban a deshacerse del señor Ernesto en cuanto Ofelia muriera. Fabiola se había puesto de pie, gritando, «Esto es una trampa, una conspiración contra nosotros». Y aquí, continuó Valentín imperturbable, tenemos la grabación de la conversación donde usted, señor Santiago, literalmente dijo, «En cuanto esa vieja muera, el primero que sale de la casa es su padre parásito. No pienso mantener a ese viejo inútil ni un día más». Santiago se desplomó en la silla, con la boca abierta. Las fotografías se dispersaron por el suelo como naipes marcados. Una mostraba a Santiago besando a una mujer rubia en un restaurante. Otra lo capturaba saliendo de un motel con una morena. Y había más, muchas más. Ofelia lo sabía todo, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Su esposa era una mujer muy inteligente, confirmó Valentín. Durante meses recopiló evidencia de sus infidelidades y de sus planes crueles contra su padre. Por eso tomó medidas preventivas. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Michelle con voz quebrada. El abogado sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. La señora Ofelia transfirió secretamente todos los bienes a nombre de su padre, el señor Ernesto, 3 semanas antes de su muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Sus hermanas se habían quedado mudas, con los ojos como platos. «Pero eso significa que...» comenzó Santiago, pero no pudo terminar la frase. «Significa que la casa donde usted ha estado viviendo estos 3 meses le pertenece al señor Ernesto», explicó Valentín. «Las cuentas bancarias que usted pensaba que había heredado, también son suyas. Los automóviles, las inversiones, todo está a nombre del señor Ernesto». Me incorporé lentamente en mi silla, sintiendo como la fuerza regresaba a mi cuerpo. Durante 3 meses había soportado humillaciones, había dormido entre cucarachas, había sido tratado como basura. Pero mi hija, mi querida Ofelia, había estado protegiéndome desde más allá de la tumba. Además, continuó el abogado, disfrutando claramente el momento, existe otro pequeño detalle que debo mencionar. Santiago ya no podía hablar. Su respiración se había vuelto entrecortada y tenía gotas de sudor corriendo por su frente. El señor Ernesto no solo es propietario de los bienes que ustedes conocían. Su hija también le reveló algo que había mantenido en secreto durante años. Valentín se dirigió directamente hacia mí. «Señor Ernesto, su hija me pidió que le dijera que ella siempre supo de sus inversiones privadas. Siempre supo que usted era un hombre mucho más próspero de lo que aparentaba». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Ofelia había descubierto mi secreto. El secreto que había guardado celosamente durante décadas. «¿De qué está hablando?», murmuró Santiago, aferrándose al escritorio para no caer. «El señor Ernesto posee un patrimonio líquido de aproximadamente $3.200.000 en inversiones que mantuvo ocultas durante años», anunció Valentín con solemnidad. La bomba había explotado. Santiago se puso completamente blanco,
sus piernas cedieron y se desplomó al suelo como un saco de papas. Michelle corrió a socorrerlo mientras Fabiola se quedó paralizada, mirándome como si fuera un extraterrestre. «Está mintiendo», gritó Michelle desde el suelo. «Este viejo no puede tener tanto dinero». Pero yo sabía que era verdad. Durante 40 años había invertido silenciosamente en la bolsa, había comprado propiedades pequeñas que alquilaba discretamente, había hecho negocios que nadie conocía. Siempre fui un hombre reservado con mis finanzas, pero nunca pensé que mi propia hija lo hubiera descubierto. Santiago intentó incorporarse, pero volvió a desvanecerse. Su cara había adquirido un color gris mortecino. El abogado Valentín se acercó a mí y puso su mano en mi hombro con respeto. «Señor Ernesto, su hija me pidió que le entregara esto cuando llegara este momento». Sacó un sobre con mi nombre escrito en la letra delicada de Ofelia. Mis manos temblaron al recibirlo, y por un momento, sentí como si ella estuviera ahí conmigo, protegiéndome una vez más como cuando era niña y me defendía de los niños del barrio que se burlaban de mi ropa remendada. «Papá», comenzaba la carta, y ya podía escuchar su voz dulce resonando en mi mente. «Si estás leyendo esto, significa que Santiago mostró su verdadera cara. Perdóname por no haberte contado lo que descubrí sobre él, pero necesitaba protegerte de la forma correcta». Santiago seguía en el suelo, respirando con dificultad mientras Michelle le daba palmaditas en la cara tratando de reanimarlo. Fabiola se había sentado en una esquina, murmurando palabras incoherentes como si estuviera en trance. «Siempre supe de tus inversiones, papá. Desde que era adolescente y te veía revisando esos papeles misteriosos en tu escritorio por las noches. Nunca te pregunté porque respetaba tu privacidad, pero cuando comencé a sospechar de Santiago, contraté al mismo investigador que tú usaste para verificar sus antecedentes cuando comenzó a salir conmigo». Mi corazón se detuvo. Ofelia había sabido todo este tiempo que yo había investigado a Santiago antes de que se casaran. Había descubierto que él había estado casado anteriormente y que había abandonado a su primera esposa cuando ella enfermó de cáncer. Pero Ofelia estaba tan enamorada que decidí no decirle nada, una decisión de la que me arrepentí cada día de su matrimonio. «El investigador me contó sobre tu patrimonio real, papá. $3.200.000 que has acumulado durante 40 años de trabajo silencioso e inteligente. También me contó sobre las propiedades que posees en diferentes ciudades, sobre tus inversiones en bolsa, sobre todo lo que has construido sin hacer ruido». Levanté la vista hacia Santiago, que finalmente había logrado incorporarse y estaba sentado en el suelo, mirándome con una expresión de horror absoluto. Ya no era el hombre arrogante que me había humillado durante meses. Era un gusano asustado que acababa de descubrir que había estado pisoteando a un gigante. Cuando descubrí que Santiago me estaba engañando con otras mujeres, continuaba la carta, y cuando escuché sus planes para echarte de casa en cuanto yo muriera, supe que tenía que actuar. Por eso transferí todo a tu nombre, papá. Por eso me aseguré de que él no recibiera ni un centavo de lo que pensaba que era suyo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de orgullo y amor por mi hija. Incluso en sus últimos días, luchando contra la enfermedad, había encontrado la fuerza para protegerme. «Santiago», dije finalmente, y mi voz sonó diferente. Ya no era la voz quebrada del anciano humillado. Era la voz de un hombre que acababa de recuperar su poder. «¿Recuerdas lo que me dijiste el día del funeral?». Él me miraba desde el suelo, incapaz de responder. Su cara estaba empapada de sudor y sus manos temblaban incontrolablemente. «Me dijiste que iba a dormir en la calle porque no quedaba nada para mí», continué, poniéndome de pie lentamente. «Me llamaste viejo parásito delante de toda la familia». Michelle ayudó a Santiago a levantarse, pero él parecía haber perdido toda la fuerza en las piernas. Se apoyaba en ella como un inválido. «Ahora resulta que el parásito eres tú», dije, acercándome a él paso a paso. «Durante 3 años viviste en mi casa, comiste mi comida, gastaste mi dinero, y todo este tiempo pensaste que estabas manteniendo a un anciano inútil». El abogado Valentín sonreía discretamente mientras organizaba los papeles. «Señor Ernesto, hay algunos documentos que necesita firmar para formalizar la transferencia completa de los bienes. También tengo las llaves de la casa». Santiago se enderezó de golpe al escuchar esto. «¿Las llaves? Pero yo vivo ahí. Todas mis cosas están ahí». «Tus cosas», repetí lentamente, saboreando cada palabra. «¿Te refieres a las cosas que compraste con el dinero que pensabas que habías heredado de mi hija?». Yo no sabía». Tartamudeó Santiago. «Claro que no sabías», lo interrumpí.
No sabías que cada dólar que gastaste durante estos 3 meses salió de mi cuenta bancaria. No sabías que cada vez que te reías de mí, cada vez que me llamabas parásito, estabas insultando al hombre que te estaba manteniendo. Fabiola se levantó de la esquina donde había estado sentada. Esto no puede ser legal. Tiene que haber una forma de impugnarlo. El abogado Valentín negó con la cabeza. Me temo que no. Todos los documentos están en perfecto orden. La señora Ofelia era abogada también, y se aseguró de que cada paso fuera completamente legal e irreversible. Además, agregué, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en meses, mi hija dejó instrucciones muy específicas sobre qué debía pasar contigo, Santiago. ¿Qué instrucciones?, susurró él, y su voz sonaba como la de un niño aterrado. Saqué otro papel de mi bolsillo, uno que el abogado me había entregado discretamente al inicio de la reunión. Ofelia sabía exactamente cómo me ibas a tratar después de su muerte. Por eso preparó esto. Le mostré el documento. Era una orden de desalojo con fecha de ese mismo día. Tienes exactamente 24 horas para sacar todas tus pertenencias de mi casa, le dije con voz firme. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada basura y será desechada. Santiago leyó el papel con ojos desorbitados. 24 horas. Pero es imposible. Necesito tiempo para encontrar otro lugar. El mismo tiempo que me diste a mí, respondí fríamente. ¿Recuerdas? Me echaste de casa el mismo día del funeral, sin previo aviso, sin darme tiempo para encontrar un lugar decente donde vivir. Michelle se acercó a mí con actitud suplicante. Señor Ernesto, por favor, sea razonable. Santiago puede ser muchas cosas, pero no merece estar en la calle. No merece estar en la calle, repetí, y una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Dónde estaban esas palabras cuando él me estaba humillando? ¿Dónde estaba esa compasión cuando me veían como un perro en aquella pensión mugrienta? Nosotros no sabíamos. Comenzó Fabiola. Claro que sabían, exploté, y por primera vez en meses, dejé salir toda la ira que había estado conteniendo. Ustedes se reían junto con él. Se burlaban de mí en cada oportunidad. Me trataban como si fuera basura. El abogado Valentín carraspeó. Señor Ernesto, hay un detalle más que debo mencionar. Todos nos volteamos hacia él. Santiago parecía a punto de vomitar. Su hija también dejó instrucciones sobre las deudas que el señor Santiago acumuló durante estos 3 meses, creyendo que tenía acceso a su herencia. ¿Qué deudas?, preguntó Santiago con voz ronca. Según nuestros registros, usted gastó aproximadamente $85,000 en estos 3 meses. Ropa cara, restaurantes exclusivos, un automóvil nuevo, joyas para sus amantes. Todo ese dinero salió de las cuentas que ahora oficialmente pertenecen al señor Ernesto. Santiago se desplomó nuevamente en la silla. $85,000. Dinero que deberá devolver, continuó Valentín implacablemente. Su hija fue muy clara en este punto. Cada centavo que usted gastó creyendo que era suyo, debe ser reembolsado con intereses. La cara de Santiago había pasado del blanco al verde. Parecía que iba a desmayarse otra vez. Pero yo no tengo ese dinero, murmuró. Entonces supongo que tendrás que encontrar la forma de conseguirlo, dije, sintiendo como el poder regresaba a mi voz. Tal vez puedas pedirle dinero prestado a alguna de esas mujeres con las que me engañaste a mi hija. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Santiago había quedado completamente destrozado, mirando al vacío como si su mundo hubiera colapsado en cuestión de minutos. Michelle y Fabiola intercambiaban miradas desesperadas, buscando alguna salida que no existía. Hay algo más, dije, y mi voz resonó con una autoridad que había olvidado que poseía. Algo que ustedes no saben sobre los últimos días de Ofelia. Santiago levantó la cabeza lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Mi hija me contó sobre tus aventuras, Santiago. Me contó sobre la rubia del restaurante italiano, sobre la morena del gimnasio, sobre la pelirroja de tu oficina. Cada palabra era como una bofetada. ¿Sabes qué me dijo cuando estaba muriendo en el hospital? Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. Me dijo, papá, no dejes que Santiago destruya todo lo que hemos construido. Él piensa que soy tonta, pero yo sé exactamente quién es. Incluso en sus últimos momentos, con morfina corriendo por sus venas, estaba preocupada por protegerme de ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Santiago, pero ya no me generaban compasión.
Eran las lágrimas de un hombre que había sido descubierto, no las de alguien genuinamente arrepentido. Ella también me contó sobre el seguro de vida, continué, disfrutando cada segundo de su agonía. ¿Creías que no me iba a enterar de que aumentaste la póliza a $500,000 justo 6 meses antes de que le diagnosticaran cáncer? Michelle ahogó un grito. Santiago, dime que eso no es verdad. Yo no. Era solo una precaución. Tartamudeó él. Una precaución. Me acerqué hasta quedar frente a él. ¿O estabas esperando que muriera para cobrar el dinero y largarte con alguna de tus amantes? El abogado Valentín sacó otra carpeta de su maletín. De hecho, tenemos evidencia de que el señor Santiago contactó a la compañía de seguros 3 veces durante la enfermedad de su esposa, preguntando sobre los tiempos de procesamiento de los pagos por muerte. Santiago se puso de pie de un salto, tambaleándose. Eso es mentira. Yo amaba a Ofelia. ¿La amabas? Mi voz se elevó hasta convertirse en un rugido. ¿Amabas a mi hija mientras te acostabas con otras mujeres? ¿La amabas mientras planeabas echarme a la calle el mismo día de su funeral? ¿La amabas mientras calculabas cuánto dinero ibas a recibir por su muerte? Usted no entiende, gritó Santiago, desesperado. Yo tenía deudas. Necesitaba el dinero. No tenía otra opción. Ahí está, dije con satisfacción. Por fin la verdad. No tenías otra opción más que usar a mi hija como tu salvavidas financiero. Fabiola se levantó de su asiento, señalándome con el dedo. Usted es un viejo vengativo. Todo esto es una trampa elaborada para destruir a Santiago. ¿Una trampa? Me volteé hacia ella con una sonrisa fría. ¿Quién tendió la trampa, Fabiola? ¿Yo, que durante 3 años traté a Santiago como a un hijo? ¿O él, que desde el primer día estuvo planeando cómo deshacerse de mí? El abogado Valentín intervino nuevamente. Señor Ernesto, hay un último documento que su hija me pidió que le mostrara solo si llegábamos a este punto. Sacó un sobre más grande, sellado con lacre rojo. Este contiene toda la correspondencia entre el señor Santiago y sus abogados durante los últimos 6 meses de vida de su esposa. Santiago se puso pálido otra vez. ¿Qué correspondencia? La correspondencia donde usted consultaba sobre la posibilidad de declarar incompetente mentalmente a su esposa para poder manejar sus finanzas, leyó Valentín desde el primer documento. El golpe fue devastador. Michelle se llevó las manos a la boca, horrorizada. Santiago, dime que no intentaste hacer eso. También tenemos aquí, continuó el abogado implacablemente, una consulta sobre cómo internar al señor Ernesto en un asilo de ancianos sin su consentimiento, alegando demencia senil. Mi sangre se congeló. ¿Querías internarme en un asilo? Santiago no podía ni mirarme a los ojos. Era solo una consulta. No iba a hacer nada. Solo una consulta, rugí. Querías declararme loco para deshacerte de mí, igual que querías declarar incompetente a tu propia esposa. No era así, gritó él, pero su voz sonaba hueca, vacía de convicción. Si era así, dije con voz fría como el hielo. Y mi hija lo descubrió todo. Por eso tomó medidas tan drásticas. Por eso se aseguró de que no recibieras ni un centavo. Valentín continuó leyendo. Aquí hay una consulta sobre cuánto tiempo tendría que esperar después de la muerte de su esposa para vender la casa sin levantar sospechas. ¡Basta!, gritó Santiago, tapándose los oídos. Ya no quiero escuchar más. No, dije firmemente. Vas a escuchar todo. Cada plan que hiciste, cada mentira que dijiste, cada traición que cometiste. Vas a escuchar todo porque mi hija se aseguró de que fuera así. También tenemos registros, siguió Valentín, de las llamadas que hizo diferentes casas funerarias, comparando precios para el funeral más barato posible. Michelle se había puesto de pie, alejándose de Santiago como si fuera radioactivo. ¿Ibas a darle un funeral barato a Ofelia? Después de todo lo que ella hizo por ti. Necesitaba ahorrar dinero, se defendió Santiago débilmente. ¿Para qué? Exploté. ¿Para gastarlo en tus amantes? ¿Para comprar regalos a las mujeres con las que engañabas a mi hija mientras ella se moría en el hospital? El abogado sacó fotografías de otra carpeta. Estas son las fotos de las joyas que el señor Santiago compró para la señorita Carmina durante la última semana de vida de su esposa. Las fotografías mostraban recibos de una joyería cara. Un collar de diamantes, unos aretes de oro, un brazalete de platino.
Todo comprado mientras Ofelia agonizaba, todo cargado a las tarjetas de crédito que ella pagaba. $23,000 en joyas, leyó Valentín, compradas para su amante mientras su esposa luchaba contra el cáncer en el hospital. Santiago se desplomó nuevamente, esta vez sin que nadie tratara de ayudarlo. Michelle y Fabiola lo miraban con asco y horror. «Eres un monstruo», murmuró Michelle. «Un completo monstruo». «Y ahora», dije, sintiendo una satisfacción profunda y oscura, «vas a pagar por cada una de tus traiciones». Me acerqué a él y me agaché para que pudiera verme bien de cerca. «¿Sabes cuál va a ser tu castigo, Santiago?» Él me miró con ojos llorosos, esperando mi veredicto. «No voy a hacerte nada», susurré. «Absolutamente nada. Vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que el viejo parásito, al que humillaste, es millonario, mientras tú no tienes ni un centavo. Vas a recordar cada insulto que me dijiste, cada vez que me trataste como basura, sabiendo que yo era el que tenía el poder todo este tiempo». «Por favor», murmuró él. «Por favor, tenga piedad». «Piedad». Me enderecé lentamente. ¿Como la piedad que tuviste conmigo cuando me echaste de casa el día del funeral? ¿Como la piedad que tuviste con mi hija cuando la engañabas mientras se moría?» «Señor Ernesto», intervino Valentín, «hay una última cosa. Su hija dejó instrucciones sobre el funeral que el señor Santiago había planeado para ella». «¿Qué hay con el funeral?», pregunté. «Ella pagó por adelantado un funeral diferente. El funeral que realmente quería, no el barato que su esposo había seleccionado. La diferencia de precio fue de $30,000. Santiago gimió como un animal herido. Incluso en la muerte, Ofelia lo había superado. $30,000, repetí lentamente, saboreando cada palabra. $30,000 que mi hija gastó en su propio funeral porque sabía que tú ibas a elegir el más barato posible». Santiago había adoptado una posición fetal en su silla, cubriéndose la cara con las manos como si quisiera desaparecer del mundo. Sus sollozos eran patéticos, el llanto de un hombre que había perdido todo en cuestión de horas. «Pero eso no es todo», continuó el abogado Valentín, claramente disfrutando cada momento de esta revelación. «La señora Ofelia también dejó instrucciones sobre las deudas de juego del señor Santiago». Michelle se volteó hacia su hermano con los ojos desorbitados. «¿Deudas de juego? Santiago, me dijiste que habías dejado de apostar». Son solo pequeñas deudas», murmuró él sin levantar la cabeza. «Según nuestros registros», leyó Valentín desde otro documento, «debe aproximadamente $120,000 a diferentes casinos de la ciudad». El número cayó sobre nosotros como una bomba. Fabiola se llevó las manos al pecho, jadeando. $120,000. Santiago, estás loco. «Y eso no incluye», agregó el abogado con una sonrisa siniestra, «los préstamos que tomó de agiotistas en las últimas semanas de vida de su esposa». «¿Agiotistas?». Mi voz se quebró. «¿Te metiste con agiotistas mientras mi hija se moría?». Santiago finalmente levantó la cabeza, y su cara era la imagen de la desesperación absoluta. Necesitaba dinero para los tratamientos experimentales. Pensé que si Ofelia se curaba, podría pagar todo después. «Mentiroso», rugí. «Los tratamientos estaban cubiertos por el seguro. Ese dinero lo usaste para tus apuestas y tus amantes». «Señor Ernesto», intervino Valentín, «tengo aquí los estados de cuenta bancarios del señor Santiago durante los últimos 6 meses. ¿Le gustaría saber en qué gastó realmente el dinero?». «Dímelo todo», respondí con voz firme. $40,000 en casinos. $23,000 en joyas para sus amantes. $15,000 en hoteles de lujo con diferentes mujeres. $8,000 en ropa cara. $12,000 en restaurantes exclusivos. Y el resto, en cocaína». El silencio que siguió fue ensordecedor. Michelle se había puesto completamente pálida, mirando a su hermano como si fuera un extraño. «Cocaína», susurró Fabiola. «Eres adicto a las drogas». Santiago no respondió. Simplemente siguió llorando, pero ahora sus lágrimas parecían más de autocompasión que de arrepentimiento genuino. «Mi hija lo sabía todo», dije, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. «Por eso me protegió. Por eso se aseguró de que no recibieras nada». «Hay más», anunció Valentín, y ya todos temíamos lo que venía después. La señora Ofelia contrató a un detective privado para seguir a su esposo durante sus últimas semanas de vida. Sacó un sobre lleno de fotografías. Estas fueron tomadas la noche anterior a su muerte. Las fotografías mostraban a Santiago en un bar caro,
riendo y bebiendo con una mujer joven mientras mi hija agonizaba en el hospital. En una foto lo capturaban besándola apasionadamente. En otra, salían juntos hacia un hotel. La noche antes de que muriera Ofelia dije con voz temblorosa de rabia, tú estabas con otra mujer. Yo no sabía que iba a morir esa noche, murmuró Santiago. Claro que lo sabías, exploté. Los doctores nos habían dicho que le quedaban horas. Y tú elegiste estar con tu amante en lugar de con tu esposa moribunda. Michelle se acercó a Santiago y le dio una bofetada que resonó por toda la oficina. Eres despreciable, completamente despreciable. Esperen, dijo Valentín levantando una mano. Aún no hemos llegado a la parte más interesante. Todos nos volteamos hacia él, preguntándonos qué más podría haber. La señora Ofelia no solo transfirió sus bienes al señor Ernesto, también se aseguró de que las deudas de su esposo no pudieran ser cobradas de su patrimonio. ¿Qué significa eso?, preguntó Fabiola. Significa que el señor Santiago debe personalmente $120,000 a los casinos, más los intereses de los agiotistas, más los $85,000 que debe reembolsar al señor Ernesto, más las deudas de las tarjetas de crédito que acumuló. Valentín hizo una pausa dramática. En total, aproximadamente $310,000. Santiago se desmayó completamente esta vez, cayendo de la silla al suelo con un golpe seco. Michelle no se molestó en ayudarlo. Y como no tiene bienes a su nombre, continuó el abogado imperturbable, tendrá que encontrar otra forma de pagar. Me acerqué al cuerpo inconsciente de Santiago y lo miré desde arriba. Este hombre había destruido los últimos años de vida de mi hija. La había engañado, humillado y traicionado de las formas más crueles posibles. Y había planeado hacer lo mismo conmigo. Despiértalo, ordené. Michelle le echó agua en la cara hasta que Santiago abrió los ojos lentamente, mirando alrededor como si no supiera dónde estaba. Levántate, le dije con voz fría. Quiero que me mires a los ojos cuando te diga esto. Él se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared. Su cara era una máscara de terror y desesperación. Durante 3 meses me llamaste parásito, comencé lentamente. Me humillaste delante de toda la familia. Me hiciste dormir en un cuarto lleno de cucarachas mientras tú vivías como un rey en mi casa. Señor Ernesto, por favor. Cállate, rugí. Ahora vas a escucharme sin interrumpir. Él cerró la boca inmediatamente. Me trataste como basura porque pensaste que yo no tenía nada. Pensaste que era un anciano indefenso que dependía de la caridad de tu esposa. Me acerqué más a él. Pero resulta que yo tengo más dinero del que tú verás en toda tu miserable vida. Por favor, tenga compasión. Compasión. Me reía amargamente. Como la compasión que tuviste cuando me echaste de casa mientras aún tenía tierra del cementerio en mis zapatos. Como la compasión que tuviste cuando le dijiste a todo el mundo que yo era un mantenido. Santiago intentó hablar, pero yo continué sin darle oportunidad. Ahora vas a saber lo que es estar realmente desesperado. Vas a saber lo que es no tener un centavo, no tener un techo, no tener a nadie que te ayude. Mi voz se volvió un susurro amenazante. Y cuando estés durmiendo en la calle, cuando tengas hambre, cuando tengas frío, vas a recordar que el hombre al que humillaste podría ayudarte con solo chasquear los dedos. ¿Me va a ayudar?, preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Jamás, respondí con firmeza absoluta. Nunca en la vida voy a moverte un dedo para ayudarte. Vas a vivir y morir sabiendo que yo tengo el poder para salvarte, pero que elijo no hacerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no me generaron nada. Era como ver llorar a una serpiente. Hay una cosa más, dije, acercándome hasta quedar a centímetros de su cara. Mi hija me dejó algo especial para ti. Saqué un último sobre de mi bolsillo, uno que había estado guardando para este momento final. Es una carta que Ofelia escribió para ti durante sus últimas horas de vida. Las manos de Santiago temblaron cuando tomó el sobre, pero no se atrevió a abrirlo. Ábrelo, ordené. Léelo en voz alta para que todos sepan lo que mi hija realmente pensaba de ti. Santiago abrió el sobre con manos temblorosas, y cuando desplegó la carta, pude ver que estaba escrita con la letra débil pero determinada de Ofelia durante sus últimas horas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su cara se descompuso aún más. Léelo en voz alta, repetí con firmeza. Quiero que todos escuchen las últimas palabras que mi hija tuvo para ti. Santiago tragó saliva y comenzó a leer con voz quebrada. Santiago, si estás leyendo esta carta, significa que mi padre ya sabe toda la verdad sobre quién eres realmente.
Su voz se quebró, pero yo le hice una seña para que continuara. Durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, supe de cada una de tus infidelidades. Supe de cada mentira que dijiste, de cada traición que cometiste. Te di oportunidades de cambiar, de ser el hombre que pensé que eras cuando nos casamos, pero elegiste seguir siendo un mentiroso y un cobarde. Michelle se había tapado la boca con las manos, horrorizada de escuchar estas palabras desde la tumba. Supe de tus planes para echar a mi padre de casa desde el momento en que los hiciste. Escuché tus conversaciones telefónicas con tus hermanas, riéndose de él, llamándolo parásito, planeando cómo deshacerte de él en cuanto yo muriera. Santiago se detuvo, incapaz de continuar. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos. Continúa, ordené sin compasión. También supe de tus deudas de juego, de tu adicción a las drogas, de todos los préstamos que tomaste a mis espaldas. Supe que aumentaste mi seguro de vida, esperando que muriera pronto para cobrar el dinero. Supe que consultaste abogados sobre cómo declararme incompetente para manejar mis propias finanzas. Fabiola se había puesto de pie, alejándose de Santiago como si fuera un leproso. No puedo creer que seas mi hermano, murmuró con asco. Pero lo que más me dolió, continuó Santiago leyendo, no fue que me engañaras o que me mintieras. Lo que más me dolió fue descubrir tus planes para mi padre. El hombre que me crió solo, que trabajó día y noche para darme una buena vida, que sacrificó todo por mi felicidad, y tú planeabas tratarlo como basura. Santiago se detuvo otra vez, sollozando incontrolablemente. Sigue leyendo, rugí. Por eso tomé las medidas que tomé. Por eso transferí todo a nombre de mi padre. Por eso me aseguré de que no recibieras ni un centavo de lo que pensabas que era tuyo. Porque mi padre se merece respeto, se merece dignidad, se merece amor. Cosas que tú nunca entendiste y nunca podrás dar. El abogado Valentín había sacado un pañuelo y se limpiaba discretamente los ojos. Incluso él, que había visto de todo en su carrera, parecía conmovido por las palabras de mi hija. Cuando muera, siguió Santiago con voz cada vez más débil, quiero que sepas que no moriré amándote. Moriré sabiendo que te desenmascaré, que protegí a mi padre de ti, que me aseguré de que pagues por cada una de tus crueldades. Santiago dejó caer la carta al suelo, incapaz de continuar. Pero yo la recogí y leí el párrafo final en voz alta. Y Santiago, cuando estés solo, cuando no tengas nada, cuando nadie quiera ayudarte, quiero que recuerdes esto. Tuviste el amor de una mujer buena y lo desperdiciaste. Tuviste la oportunidad de ser parte de una familia que te habría dado todo, y la destruiste. Tuviste la chance de ser un hombre honorable, y elegiste ser un gusano. Esa será tu maldición para siempre. Ofelia. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago se había desplomado completamente, ya no como un hombre derrotado, sino como algo completamente roto. Ahora, dije guardando la carta en mi bolsillo, vas a salir de esta oficina. Vas a ir a mi casa, vas a recoger tus cosas, y vas a desaparecer de mi vida para siempre. ¿A dónde voy a ir?, murmuró él. No me importa, respondí con frialdad total. Puedes irte al infierno por lo que me interesa. Michelle se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señor Ernesto, yo no sabía nada de esto. Le juro que si hubiera sabido. Tú también te burlaste de mí, la interrumpí. Tú también me trataste como basura estos 3 meses. No busques mi perdón ahora que sabes la verdad. Pero nosotros pensábamos. Pensaron lo que quisieron pensar, dije firmemente. Nadie los obligó a tratarme mal. Nadie los obligó a reírse de mis desgracias. Eligieron hacerlo porque creyeron que yo no tenía poder para defenderme. Fabiola intentó acercarse también, pero yo levanté la mano para detenerla. La reunión ha terminado, anuncié. Santiago, tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Señor Ernesto, intervino el abogado Valentín, ¿qué quiere hacer con respecto a las deudas que debe el señor Santiago? Miré a Santiago, que seguía en el suelo como un animal herido. Que se las arregle solo. Yo no soy responsable de las deudas de alguien que me trató como basura. ¿Y el reembolso de los $85,000 que gastó? Eso sí lo quiero de vuelta, dije con firmeza. Con intereses. Si no puede pagarlo, que venda lo que tenga que vender. Santiago levantó la cabeza lentamente. No tengo nada que vender. Todo lo que compré lo compré con su dinero. Entonces supongo que tendrás que trabajar muy duro para pagármelo, respondí sin una pizca de compasión. O conseguir un préstamo. O pedirle ayuda a alguna de tus amantes.
Ellas no me van a ayudar ahora que no tengo dinero, murmuró él. Exacto, dije con una sonrisa fría. Ahora vas a descubrir quiénes son tus verdaderos amigos. Spoiler alert, no tienes ninguno. El abogado Valentín comenzó a recoger sus papeles. Señor Ernesto, si me permite, hay un último detalle. Su hija también dejó instrucciones sobre su patrimonio de $3.200.000. ¿Qué instrucciones? Ella sugiere que done una parte a instituciones de caridad que ayuden a ancianos maltratados y abandonados. La ironía era perfecta. Mi hija, incluso en la muerte, había encontrado una forma de convertir nuestra tragedia en esperanza para otros. ¿Cuánto sugiere donar? $1 millón, respondió Valentín. Para crear una fundación en memoria de ella que ayude a ancianos en situaciones similares a la que usted vivió. Miré a Santiago una última vez. Él seguía en el suelo, completamente destruido, mirando al vacío como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Hazlo, dije. Dona $1 millón. Que la fundación se llame Fundación Ofelia, Dignidad para Nuestros Mayores. Será un honor procesar esa donación, respondió el abogado con una sonrisa genuina. Santiago finalmente logró ponerse de pie, apoyándose en la pared como un borracho. Señor Ernesto, una última cosa. ¿Qué? Pregunté con impaciencia. ¿Alguna vez me va a perdonar? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a este hombre que había destruido los últimos años de vida de mi hija, que me había humillado y maltratado, que había planeado internarme en un asilo y declararme loco. Pensé en todas las noches que había pasado en esa pensión mugrienta, escuchando las risas de los drogadictos en el pasillo, sintiendo como las cucarachas corrían por mis pies. No, respondí finalmente. Nunca te voy a perdonar. Pero no porque seas mi enemigo, sino porque ya no existes para mí. Eres menos que nada. Santiago se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes, como un zombi. Sus hermanas lo siguieron a distancia, ya sin intentar consolarlo. En el umbral se detuvo y se volteó hacia mí una última vez. Todo este tiempo, murmuró con voz quebrada, usted sabía que era millonario y me dejó humillarlo. Sí, respondí sin vacilar. Quería ver hasta dónde llegaba tu crueldad. Quería confirmar lo que mi hija había descubierto sobre ti. ¿Era una prueba? Era una prueba que reprobaste miserablemente. Me levanté de mi silla y me acerqué a él. Si me hubieras tratado con respeto, si hubieras honrado la memoria de mi hija siendo un buen hombre, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero usted me odiaba desde el principio, acusó Santiago con un último destello de rebeldía. Te investigué antes de que te casaras con Ofelia, es cierto. Descubrí lo que le habías hecho a tu primera esposa. Cómo la abandonaste cuando se enfermó de cáncer, cómo la dejaste sola para morir mientras tú te fugabas con su mejor amiga. Mi voz se endureció. Pero mi hija te amaba, así que decidí darte una oportunidad. Michelle ahogó un grito. ¿Abandonaste a tu primera esposa cuando tenía cáncer? Santiago no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Le dije a Ofelia lo que había descubierto, continué, pero ella me pidió que te diera una oportunidad de cambiar. Que tal vez el amor la convertiría en un hombre mejor. Me detuve frente a él. Qué equivocada estaba. Usted nunca me dio una verdadera oportunidad, murmuró Santiago. Te di 3 años de oportunidades. 3 años en los que viví en tu casa, comí en tu mesa, traté de ser el suegro que necesitabas. Pero cada día confirmabas mis sospechas. Cada día me demostrabas que no habías cambiado nada. El abogado Valentín había terminado de organizar sus papeles y se acercó a nosotros. Señor Santiago, necesito que firme algunos documentos reconociendo las deudas y los términos del desalojo. ¿Y si me niego a firmar?, preguntó Santiago con la poca dignidad que le quedaba. Entonces los cobradores de los agiotistas van a ser el menor de sus problemas, respondió Valentín fríamente. El señor Ernesto tiene los recursos legales para hacerle la vida imposible. Santiago tomó la pluma con manos temblorosas y firmó los documentos sin leerlos. Cada firma era como clavar otro clavo en su ataúd financiero. Ya está, dijo Valentín guardando los papeles. Oficialmente, el señor Santiago tiene 24 horas para desalojar la propiedad y debe $85.000 más intereses al señor Ernesto. ¿Cuántos son los intereses?, preguntó Fabiola. Considerando que el dinero estuvo mal utilizado durante 3 meses, más las penalizaciones por uso fraudulento, serían aproximadamente $12.000 adicionales. $97.000, calculé en voz alta. Más los $120.000 que debes a los casinos.
Más lo que debes a los agiotistas. Estás hablando de más de $250,000. Santiago se desplomó contra la pared. Es imposible. Nunca voy a poder pagar eso. Ese no es mi problema, respondí con frialdad. Debiste pensar en eso antes de gastar dinero que no era tuyo. ¿Y qué voy a hacer ahora?, preguntó con desesperación. Lo que debiste hacer desde el principio, trabajar honestamente. Me acerqué más a él. Conseguir un empleo, vivir modestamente, pagar tus deudas como cualquier persona decente. Pero tengo 52 años. Nadie me va a dar trabajo. Mi hija trabajó hasta el día antes de morir, le recordé. Incluso con cáncer terminal, siguió trabajando para mantener a su familia. Si ella pudo hacerlo enferma, tú puedes hacerlo sano. Michelle finalmente habló. Santiago, puedes quedarte conmigo hasta que encuentres algo. No, la interrumpí. Si lo ayudas, también tendré problemas contigo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Michelle, asustada. Quiero decir que tengo recursos suficientes para investigar a toda su familia. Y dudo mucho que todos ustedes hayan sido completamente honestos en sus declaraciones de impuestos durante estos años. La amenaza era sutil pero efectiva. Michelle se alejó de Santiago inmediatamente. ¿Me está amenazando?, preguntó Fabiola. No los estoy amenazando, respondí calmadamente. Los estoy informando. Si deciden ayudar al hombre que destruyó a mi hija y me humilló durante meses, entonces se convierten en mis enemigos también. Santiago miró a sus hermanas con ojos suplicantes, pero ellas apartaron la vista. En cuestión de horas había perdido no solo su dinero, sino también a su familia. Esto no puede ser legal, murmuró Santiago. No pueden dejarme completamente solo. Es perfectamente legal, respondió Valentín. Su esposa tomó todas las precauciones legales necesarias. Cada documento está en orden, cada transferencia fue procesada correctamente. Además, agregué, nadie te está obligando a estar solo. Puedes llamar a cualquiera de tus amantes. Estoy seguro de que la rubia del restaurante o la morena del gimnasio estarán encantadas de ayudarte. Ellas no me van a ayudar sin dinero, admitió Santiago derrotado. Exacto. Ahora vas a descubrir la diferencia entre las personas que te querían a ti y las que querían tu dinero. Sonreí fríamente. Spoiler alert, todas querían tu dinero. Santiago se dirigió nuevamente hacia la puerta, pero esta vez yo lo detuve. Una cosa más, dije. Quiero que sepas que cada día que pases en la miseria, cada noche que pases con hambre, cada momento de desesperación que vivas, mi hija estará siendo vengada. ¿Cómo puede ser tan cruel?, murmuró él. Cruel. Me reí amargamente. ¿Sabes qué es cruel, Santiago? Cruel es engañar a tu esposa moribunda. Cruel es planear deshacerte de su padre el mismo día de su funeral. Cruel es gastar el dinero del tratamiento contra el cáncer en prostitutas y cocaína. Yo nunca. Cállate, rugí. No te atrevas a negar nada. Tengo evidencia de todo. Cada una de tus mentiras, cada una de tus traiciones. Santiago bajó la cabeza, finalmente derrotado completamente. Ahora vete, ordené. Ve a recoger tus cosas de mi casa. Y recuerda, tienes exactamente 24 horas. ¿Y después qué? Después vas a vivir la vida que te mereces. Una vida de miseria, soledad y arrepentimiento. Me acerqué hasta quedar frente a frente con él. Y cada día que vivas esa vida, vas a recordar que el viejo parásito, al que humillaste, vive en una mansión mientras tú duermes en la calle. Santiago salió de la oficina seguido por sus hermanas, que ya no querían ni mirarlo. Los vi alejarse por la ventana, 3 figuras derrotadas caminando hacia un futuro incierto. Señor Ernesto, dijo Valentín cuando nos quedamos solos, ¿no cree que fue un poco duro con él? ¿Duro? Me volteé hacia el abogado. Ese hombre torturó psicológicamente a mi hija durante sus últimos años de vida. Me humilló y maltrató cuando pensó que yo era vulnerable. Planeó internarme en un asilo para deshacerse de mí. Tiene razón, admitió Valentín. Solo espero que pueda encontrar paz después de todo esto. La paz vendrá, respondí, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante nosotros. Pero primero, necesito asegurarme de que la justicia se haga completamente. Una semana después de la lectura del testamento, estaba sentado en la sala de mi casa, mi verdadera casa, observando a los trabajadores instalar las nuevas herraduras. Santiago había venido el día anterior, puntual como un condenado a muerte, para recoger sus pertenencias.
Lo había observado desde la ventana del segundo piso mientras cargaba sus maletas en un taxi destartalado. Era patético verlo así, este hombre que una semana antes se creía el dueño del mundo. Sus movimientos eran lentos, derrotados, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando terminó de cargar sus cosas, se quedó parado frente a la casa por unos minutos, mirándola como si fuera la última vez que vería algo hermoso en su vida. Tenía razón. Sería la última vez. El abogado Valentín había llegado esa mañana con noticias interesantes. Los agiotistas ya se enteraron de que Santiago no tiene dinero, me informó mientras revisábamos algunos documentos. Parece que están siendo bastante persuasivos en sus métodos de cobranza. ¿Qué quiere decir con persuasivos?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Digamos que Santiago apareció en el hospital anoche con 2 costillas rotas y un ojo morado. Al parecer, se resbaló bajando unas escaleras. Valentín sonrió irónicamente. Muy resbaladizas esas escaleras cuando debes $50,000 a la gente equivocada. La noticia no me generó compasión. Después de lo que Santiago le había hecho a mi hija, después de cómo me había tratado, sentía que cada golpe que recibía era un pequeño pago a cuenta de su deuda con la justicia. ¿Y sus hermanas?, pregunté. Michelle cambió los números de teléfono y se mudó a casa de una amiga. Fabiola está contando que Santiago murió en un accidente para que los cobradores no la busquen a ella. Valentín se rió. Al parecer, el amor familiar tiene sus límites cuando hay dinero de por medio. Como descubrí yo mismo hace una semana, comenté amargamente. Hay algo más, continuó Valentín. Santiago intentó vender su auto, pero resulta que está a nombre de Ofelia y forma parte del patrimonio que usted heredó. ¿Intentó vender mi auto? Me levanté de la silla, indignado. No se preocupe. La policía lo detuvo por intento de venta de propiedad robada. Pasó 2 noches en la cárcel antes de que pudiera explicar la situación. La imagen de Santiago en una celda, rodeado de criminales reales, me llenó de una satisfacción oscura. ¿Está libre ahora? Sí, pero con cargos pendientes. Y sin auto, obviamente. El vehículo fue devuelto a usted como legítimo propietario. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. La vida seguía su curso normal. Los vecinos caminaban con sus perros, los niños jugaban en los jardines, las familias vivían sus vidas tranquilas sin saber el drama que se había desarrollado en esta casa durante los últimos meses. Señor Ernesto, dijo Valentín suavemente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Cómo se siente ahora que todo ha terminado? ¿Siente que se ha hecho justicia? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé callado por un momento, reflexionando sobre todo lo que había pasado. ¿Sabe qué es lo más extraño, Valentín? ¿Qué? Que durante esos 3 meses de humillación, nunca sentí que fuera realmente pobre. Incluso durmiendo en esa pensión horrible, incluso comiendo comida barata, incluso siendo tratado como basura, una parte de mí sabía que tenía el poder de cambiar mi situación en cualquier momento. ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaba saber hasta dónde llegarían. Necesitaba que Santiago mostrara su verdadera naturaleza completamente. Me volteé hacia él. Mi hija tenía sospechas, pero yo necesitaba confirmación absoluta. Y la obtuvo. Con creces. Caminé hacia el retrato de Ofelia que colgaba en la pared. Cada insulto que recibí, cada humillación que sufrí, fue evidencia adicional de que mi hija había tomado la decisión correcta. ¿Y ahora? Ahora puedo vivir en paz sabiendo que Santiago recibió exactamente lo que se merecía. Toqué suavemente el marco de la fotografía. Y mi hija puede descansar sabiendo que la protegí incluso después de su muerte. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Cuando abrí, me encontré con doña Paulina, mi antigua vecina, la misma que había apartado la vista el día que Santiago me echó de casa. Señor Ernesto, dijo con voz temblorosa, vengo a pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué, doña Paulina? Por no haberlo defendido ese día. Por haber creído las mentiras de Santiago. Por haberlo tratado mal estos últimos meses. Tenía lágrimas en los ojos. Todo el barrio se enteró de lo que realmente pasó. ¿Cómo se enteraron? Michelle vino ayer a buscar algunas cosas que había dejado en casa de Santiago. Estaba borracha y le contó todo a quien quisiera escuchar. Sobre el dinero, sobre las infidelidades, sobre cómo usted era millonario y ellos lo trataron como basura. La noticia me divirtió. ¿Y qué dice el barrio ahora? Están avergonzados.
Todos estamos avergonzados. Doña Paulina bajó la cabeza. Usted siempre fue un buen vecino, un buen hombre. Y nosotros lo abandonamos cuando más nos necesitaba. Es cierto, dije sin suavizar el golpe. Me abandonaron cuando pensaron que ya no tenía valor para ustedes. ¿Puede perdonarnos? Miré a esta mujer que había sido mi vecina durante 10 años, que había compartido tardes de café conmigo, que había jugado cartas con Ofelia los domingos. Doña Paulina, no guardo rencor contra usted ni contra los vecinos. Pero quiero que entiendan algo. ¿Qué? Que el respeto no debería depender de cuánto dinero tiene una persona. Que la dignidad no se compra ni se vende. Que un anciano merece consideración sin importar su cuenta bancaria. Tiene razón, murmuró ella. Completamente razón. Si realmente quieren disculparse, no lo hagan conmigo. Háganlo ayudando al próximo anciano que vean en problemas, sin preguntar primero si tiene dinero o no. Doña Paulina asintió vigorosamente. Lo haremos. Se lo prometo. Después de que se fuera, Valentín me miró con admiración. Es usted un hombre sabio, señor Ernesto. No soy sabio, respondí. Solo soy un hombre que aprendió que la verdadera fortaleza viene de mantenerse digno incluso cuando todos te tratan como basura. ¿Y qué va a hacer ahora con su fortuna? Primero, voy a cumplir el deseo de Ofelia de crear la fundación para ancianos maltratados. Quiero que ningún otro abuelo pase por lo que yo pasé. Es una causa noble. Después, voy a viajar. Ofelia y yo siempre quisimos conocer Europa, pero nunca tuvimos la oportunidad. Ahora voy a hacer ese viaje por los dos. ¿Y Santiago? La pregunta me hizo sonreír fríamente. Santiago va a seguir viviendo las consecuencias de sus decisiones. Los agiotistas no van a parar hasta cobrar lo suyo. Los casinos tienen abogados muy eficientes. Y yo simplemente voy a ser un recordatorio constante de lo que perdió por ser un hombre despreciable. ¿Un recordatorio? Voy a vivir la vida que él creía que iba a tener. Voy a disfrutar el dinero que él pensaba que iba a heredar. Voy a ser feliz en la casa de la que él se creía dueño. Mi sonrisa se amplió. Y él lo va a saber. Porque en una ciudad pequeña como esta, las noticias viajan rápido. Valentín se rió. Es usted diabólicamente brillante. No soy diabólico. Soy justo. Me acerqué a la ventana otra vez. Mi hija me enseñó que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de la vida misma. ¿Cree que Santiago aprendió la lección? Los hombres como Santiago nunca aprenden. Solo sufren. Me volteé hacia él. Pero eso es suficiente para mí. En ese momento sonó mi teléfono celular. Era un número desconocido. Diga. Señor Ernesto. La voz era de Santiago, quebrada y desesperada. Por favor, necesito hablar con usted. Ya no tenemos nada de qué hablar, respondí fríamente. Por favor, solo 5 minutos. Estoy en una situación muy difícil. Tu situación no es mi problema. Los agiotistas me van a matar si no les pago esta semana. Por favor, présteme aunque sea $10,000. Se los devuelvo, se lo juro. La súplica era patética. El hombre que me había llamado parásito ahora me suplicaba dinero como un mendigo. ¿Sabes qué, Santiago?, dije lentamente. Te voy a hacer una propuesta. ¿Cuál? Lo que sea. Te doy los $10,000 que necesitas. Gracias. Muchas gracias. Sabía que usted era un hombre bueno. No he terminado, lo interrumpí. Te doy el dinero, pero con una condición. La que sea. Quiero que vengas aquí, a mi casa, te arrodilles frente a mí, y me pidas perdón por cada insulto que me dijiste. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. ¿Sigue ahí, Santiago?, pregunté después de varios segundos de silencio. Sí estoy aquí, murmuró con voz quebrada. ¿Y bien? ¿Aceptas mis condiciones? Pude escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. Sabía que estaba calculando, midiendo su orgullo contra su desesperación. Los agiotistas habían ganado. Voy para allá, susurró finalmente. Excelente. Te estaré esperando. Colgué el teléfono y me volteé hacia Valentín, que había escuchado toda la conversación con una expresión de asombro. ¿Realmente le va a dar el dinero?, preguntó. Por supuesto que no, respondí con una sonrisa fría. Pero quiero que venga aquí y se humille completamente antes de negarle la ayuda.
Eso es, increíblemente cruel. Cruel. Me acerqué al abogado. ¿Sabes qué es cruel, Valentín? Cruel es engañar a tu esposa moribunda. Cruel es escupirle en la cara a un anciano frente a toda la familia. Cruel es planear internar a alguien en un asilo para robarle sus bienes. Tiene razón, admitió Valentín. Solo que, nunca había visto a alguien aplicar justicia tan meticulosamente. Mi hija me enseñó que la paciencia es una virtud. Y la venganza servida fría es mucho más efectiva. 30 minutos después, Santiago tocó la puerta. Cuando abrí, me impactó ver lo que había quedado del hombre arrogante que me había humillado. Tenía el ojo izquierdo completamente morado, un labio partido, y caminaba ligeramente encorvado, probablemente por las costillas rotas. Su ropa estaba sucia y arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta varios días. Señor Ernesto, dijo sin mirarme a los ojos, gracias por recibirme. Entra, ordené. Santiago entró a la casa que había considerado suya durante años, pero ahora se movía como un intruso nervioso. Sus ojos recorrían las habitaciones con nostalgia y dolor. Antes de que digamos nada, comencé, quiero que entiendas las reglas. Vas a hacer exactamente lo que te diga, cuando te lo diga, como te lo diga. Sí, señor. Primero, vas a limpiar esta casa de arriba a abajo. Cada habitación, cada baño, cada rincón. Quiero que elimines cualquier rastro de tu presencia aquí. Santiago asintió miserablemente. Después, vas a pedirme perdón por cada insulto, cada humillación, cada maltrato que me hiciste sufrir durante estos meses. ¿Y entonces me dará el dinero? Entonces consideraré darte el dinero, mentí. Pero solo si haces todo perfectamente. Santiago se dirigió al armario de suministros de limpieza como un robot programado. Lo observé mientras comenzaba a fregar el piso de la cocina, el mismo piso donde había derramado champán celebrando mi expulsión de la casa. Más fuerte, ordené. Quiero que brille. Él fregó con más energía, sudando a pesar del aire acondicionado. Cada movimiento parecía causarle dolor físico, pero no se quejó. Ahora los baños, dije cuando terminó la cocina. Y quiero que uses un cepillo de dientes para limpiar las esquinas. ¿Un cepillo de dientes? ¿Hay algún problema?, pregunté con voz amenazante. No, señor. Ningún problema. Durante las siguientes 4 horas, Santiago limpió la casa con una meticulosidad desesperada. Lo hice repetir varias tareas cuando decidí que no estaban perfectas. Lo vi gatear por el suelo recogiendo pelusas invisibles, limpiar ventanas que ya brillaban, aspirar alfombras que ya estaban impecables. Muy bien, dije finalmente. Ahora la parte importante. Santiago me miró con ojos suplicantes, exhausto por el trabajo físico. Arrodíllate, ordené. Él se dejó caer de rodillas en el centro de la sala, donde solía sentarse a ver televisión como si fuera el rey del castillo. Ahora vas a pedirme perdón por cada cosa específica que me hiciste. Y quiero detalles. Santiago respiró profundamente. Señor Ernesto, le pido perdón por haberlo echado de casa el día del funeral de Ofelia. No es suficiente. Quiero que repitas exactamente lo que me dijiste ese día. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le pido perdón por haberle dicho que era un viejo parásito. Continúa. Le pido perdón por haberle escupido en la cara delante de todos los invitados al funeral. ¿Y qué más? Le pido perdón por haberlo humillado, por haber dicho que iba a dormir en la calle, por haber dicho que no tenía derecho a nada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Le pido perdón por haber gastado su dinero en otras mujeres mientras su hija se moría. Sigue. Le pido perdón por haber planeado internarlo en un asilo. Le pido perdón por haber consultado abogados sobre cómo declararlo incompetente. Su voz se quebró completamente. Le pido perdón por haber sido el peor yerno que pudiera haber tenido. ¿Y por engañar a mi hija? Le pido perdón por haber engañado a Ofelia. Por haberla traicionado cuando más me necesitaba. Por haber estado con otras mujeres mientras ella luchaba contra el cáncer. Santiago se desplomó completamente, sollozando como un niño. Por favor, señor Ernesto. Por favor, ayúdeme. Los agiotistas van a matarme si no les pago antes del viernes. Me acerqué a él y me agaché para quedar a su altura. Santiago, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Cuando yo estaba desesperado, cuando no tenía dónde dormir, cuando todos me trataban como basura, mantuve mi dignidad. Nunca supliqué.
Nunca me arrastré como un gusano. Por favor. Tú, en cambio, a la primera dificultad te conviertes en esto. Señalé su forma patética arrodillada en el suelo. Un hombre sin honor, sin dignidad, sin nada. Solo necesito el dinero para... No te voy a dar ni un centavo, dije finalmente. Santiago me miró con horror absoluto. ¿Qué? Nunca tuve intención de darte dinero. Solo quería verte arrastrarte como el gusano que eres. Pero usted prometió. Yo dije que consideraría darte el dinero. Lo consideré, y la respuesta es no. Santiago se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados de sangre. Usted no puede hacerme esto. No puedo. Me reí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a amenazarme? ¿Vas a insultarme otra vez? Él se quedó inmóvil, consciente de que cualquier agresión solo empeoraría su situación. Ahora sal de mi casa, ordené. Y no vuelvas nunca más. Pero los agiotistas. Ese es tu problema. Debiste pensarlo antes de apostar dinero que no tenías. Santiago caminó hacia la puerta como un muerto viviente. En el umbral se detuvo una última vez. ¿Sabe qué? Dijo con voz temblorosa. Tiene razón. Me merezco todo lo que me está pasando. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Santiago había dicho algo completamente cierto. Sí, respondí simplemente. Te lo mereces. Después de que se fue, me senté en mi sillón favorito y miré el retrato de Ofelia. Ya está, mi amor, susurré. Tu padre está vengado. Tu memoria está limpia. Y Santiago está pagando por cada lágrima que te hizo derramar. Valentín, que había observado todo desde la cocina, se acercó a mí. ¿Cómo se siente? Me siento en paz, respondí honestamente. Por primera vez en meses, me siento completamente en paz. ¿Y qué va a hacer ahora? Miré por la ventana hacia el jardín que Ofelia tanto amaba. Ahora voy a vivir. Voy a honrar su memoria viviendo la vida que ella quería que viviera. Una vida digna, plena, rodeado de gente que me aprecie por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y si Santiago vuelve? No va a volver, dije con certeza. Santiago acaba de aprender la lección más importante de su vida, que el silencio nunca fue debilidad, era aviso. Que el hombre al que humilló sabía nadar en aguas profundas mientras él apenas podía flotar en charcos. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron una pequeña nota sobre un hombre que había sido encontrado golpeado severamente por agiotistas. Santiago había sobrevivido, pero apenas. Estaba en el hospital, sin dinero para pagar el tratamiento, sin familia que lo visitara, sin amigos que se preocuparan por él. Exactamente donde merecía estar. Yo, mientras tanto, comencé a planear mi viaje a Europa. Iba a ver el mundo que Ofelia y yo habíamos soñado conocer juntos. Y cada lugar hermoso que visitara, cada momento de felicidad que viviera, sería un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, siempre llega. El silencio nunca había sido mi debilidad. Había sido mi fuerza más poderosa.